Bien. Vamos abriendo el Visual Studio. Esperamos que vayan ingresando. Avisen a los compañeros que estamos. Voy a estar ingresando de a uno. Vamos abriendo el Visual, esperando que los compañeros ingresen. Ahí van entrando. Faltan varios todavía. Ahí van. Buenas tardes para los que van ingresando. Por favor, vayan abriendo el Visual. Vamos abriendo el Visual, por favor, creando una carpeta en blanco. Así podemos comenzar la clase, por favor. ¿Les pueden avisar al resto de los chicos si pueden ingresar? A los compañeros, por favor. Sí, profe, ya le hemos escrito en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, abramos por favor el Visual de una carpetita en blanco y vamos a empezar a hacer unos trabajos prácticos de JavaScript. Vamos a comenzar a hablar un poquito de las funciones callback, ¿no? A ver qué saben, lo que saben del paradigma funcional. ¿Mm? Voy a comenzar a compartir la pantalla, ¿ok, chicos? Bien. Bueno,
segundito. Se ha puesto jodida la mano, ¿ah? Con todo esto. Yo extraño mucho ir a dar clase a la facultad, la verdad que tendría que ser un mix esto en algún momento, virtual y presencial, porque también es muy importante el contacto personal y la... Ahí está el chico. Nos deshumaniza mucho todo esto, chicos. Sí, bien. Ya estamos, un segundito. Bueno, ahora voy a compartir. Habría que abrir el visual. Pasa aquí. Bien, ¿se ve mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ustedes se crearon un proyecto en blanco y ábranlo desde Visual Studio Code. Lo primero que tendríamos que hacer es arrastrar esa carpeta acá, o bien de File Open, ¿no es cierto? Y vamos a crear una instancia en la terminal de un proyecto. Entonces abríamos una terminal y colocábamos, ¿qué instrucción? ¿Se acuerdan? Para generar un proyecto en Node, npm, init, menos y. Ahí se creaba menos y un proyecto en Node. ¿Mm? Bien, ¿se les creó el proyecto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos a crear del lado izquierdo, botón derecho, un new file. ¿Mm? O sea que lo único que tenemos que tener es el package JSON. Botón derecho, new file, y el archivo se va a llamar app0.js. Vamos a ir trabajando con archivos parciales ahí adentro. Ok. Bien, vamos a hablar de las funciones callback. ¿Sí? Son funciones que yo, por ejemplo, voy a tener una función F1, no importa el nombre de la función, ¿sí? Pero esa función en su interior tiene parámetros, ¿no es cierto? Reciben parámetros, ¿recuerdan? Las funciones reciben parámetros. P1, por ejemplo, coma P2. ¿Sí? Hay una función que tiene el parámetro 1 y el parámetro 2. La particularidad de las funciones callback son que son funciones anónimas, es decir, que no tienen nombre y se autoejecutan en el ámbito de la función que las contiene. En este caso, F1 va a ejecutar una función que va a pasarse como parámetro, o sea que esto va a ser una función que la voy a llamar callback. La función en su interior como parámetro tiene otra función. Y es una función que no tiene nombre, pero se la denominan callback. Entonces, esto es a nivel estructural. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió? ¿O necesitan algún refuerzo? Bien, si vamos a un ejemplo práctico, vamos a sustituir F1 por una función propia de JavaScript, que es el setTimeout. Entonces, la ejecuto. Con los paréntesis, ejecuto una función, ¿ok? Pero esta función tiene la particularidad de quienes las hicieron, es que esta función recibe dos parámetros, como el mismo caso que acá. Esa función recibe dos parámetros. Pero el primer parámetro es otra función. Entonces, escribo function, ¿sí? Y como es otra función, cierro llave, perdón, ¿no es cierto?
y abro paréntesis y cierro paréntesis. Luego coloco una coma para expresar el segundo parámetro, ¿está bien? Y el segundo parámetro es el retardo que debe esperar. El retardo que debe esperar, por ejemplo, hago mil segundos. El retardo que debe esperar el callback para que pueda ser ejecutado. O sea, que el parámetro 2 se echa a andar y empieza a generar como un for, digamos, de X cantidad de veces para generar un retardo. ¿Sí? Cuando termina este retardo, recién ahí se echa a andar el segundo parámetro, que el segundo parámetro es una función de callback. ¿Sí? ¿Y qué va a echar a andar? Lo que yo escribo acá en este contenido, entre las llaves. Por ejemplo, voy a escribir un console log. Perdón. ¿Lo sabe? Cierro llave. Y entre comillas pongo, hola chicos. Hola chicos. El callback. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Ejecuten la función. Ejecuten esa función, por favor. Si ahora yo la distribuyo de esta manera, como para que se vea un poquito más programática, puede lucir así, tranquilamente. ¿Mm? Bien, ahora si yo acá pongo 4 en vez de 1, grabo, acuérdense de grabar siempre, grabar y node, ejecutarla, node app0 para ejecutarlo, ¿no? Fíjense que se retarda, ahí ustedes materializan mejor el retardo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa si yo hago así ahora? Voy a hacer un copy-paste de esta instrucción. Otro callback voy a poner. Y le voy a hacer retardar 1. En vez de 4, 1, ¿no es cierto? Bien. Yo quiero que ustedes me analicen esta situación. Vean ese programa. Vean ese programa. ¿Cuál es la instrucción que se ejecuta primero ahí? Léanme como si fueran un compilador. ¿Cómo sería? De arriba hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, va a ser, o sea, va a ser el primer callback, el Va, segundo callback. va a ingresar así, ¿no es cierto? Como un compilador, ¿ok? Sí, ¿Sí? Quiero que veamos un concepto que es paralelismo ahora, ¿ok? Entra aquí. Podemos tener funciones síncronas y asíncronas, ¿está bien? En el caso de estas funciones callback, son asíncronas, ¿sí? Que eso es una gran ventaja en la programación. Teóricamente, en nuestra forma imperativa que veníamos pensando, para nosotros se ejecuta esto y atrapa el sistema operativo, atrapa el procesamiento de esta función y cuando termina, libera y ejecuta esto, ¿no es cierto? La segunda. Ese es nuestro esquema básico de pensamiento, ¿no, chicos? ¿Estamos o no? sí, profe. Bien, ejecuten, me gustaría que participen todos también, si no es un monólogo esto. Ejecuten el programa, grábenlo y compilen Node App 0. ¿Qué mensaje muestra primero? Hola chicos, soy otro callback. ¿Por qué muestra el segundo si primero se ejecutó esto?
Por el tiempo. Por el retardo. En el paralelismo. Porque en realidad entró primero esta función, ¿está bien? Entró primero esta función. ¿Sí? Pero, ¿vieron lo que era el level loop? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Hay funciones que van a la pila y otras que van al loop de eventos. ¿Recuerdan? Eso lo explica Magni en los videos. ¿Sí? Entonces, para lograr un rendimiento paralelo, ¿sí? Esa es la gran ventaja que presentó Node, de tener otro lugar fuera de la memoria donde desplazaría toda esta información. Guarda, la tiene la referencia, pero se va procesando aparte, en el event, ¿no es cierto? Y cuando se encuentra con esta, también la larga, pero estas funciones, ¿sí? Termina primero esta. ¿Está bien? No es que se queda anclado esperando, ¿no es cierto? ¿Me logro explicar bien la ventaja de programar en este estilo de callback? Siempre está viva la aplicación, no hay retardos. ¿Lo comprendieron? ¿Alguien me puede contestar, por favor? Sí, profe. Bueno, aparte Sí se de entiende. Filippi. Aparte de Filippi, ¿hay alguien más? Porque no sé si están en clase. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. El tiempo del retardo vendría a ser el tiempo mínimo, ¿no? Si por algún motivo tiene algún delay, por ejemplo, para Bien, hacer bien, un call a bien, algún server bien, o algo. bien, bien. Este tipo de funciones son, por ejemplo, muy parecidas a las peticiones AJAX o fetch de JavaScript. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto que nosotros simulamos infantilmente con el tiempo, puede ser la petición a un servidor de base de datos, ¿está bien? Que va a tener un, un dato, lo va a traer futuro. Piensen esa palabra. Un dato futuro en el tiempo. Pero lo va a traer. En este caso estamos poniendo un tiempo, pero esto puede ser, ¿no es cierto?, la llamada a una base de datos externa, pero no sabemos cuánto va a demorar. ¿Me siguen la idea? Sí, Entonces Sí, continuamos profe. con lo de abajo. Ahora, puede ser lo que dice de Filippi, que por ahí hay un timeout que, chao, se pudre esto y ahí tendría que manejar los errores, ¿está bien? ¿Ok? Tendría que bien. manejar errores. Pero lo más importante que hay que entender, y ese es el concepto que cuesta a veces comprenderlo, que no se... Este es el parámetro 2, ¿estamos de acuerdo? Este es el parámetro 2 de la función, lo habíamos visto. ¿Sí o no? Tengo la coma, que divide un parámetro. Y este es el parámetro 1, ¿o no? Sí. ¿De acuerdo? El parámetro 1 no se ejecuta hasta que la totalidad del parámetro 2 no finaliza. Eso es callback. Entonces nos estamos asegurando de que no se eche a ejecutar esta parte, este parámetro, hasta que no termine esto, o sea, hasta que no me traiga los datos. ¿Sí? Bien. Porque si se echara a andar y está trabajando sobre elementos incompletos, ¿está bien? Bien. El principio del callback fue el nacimiento de lo que se denominan promesas y lo que se denomina después métodos async away, que lo van a ver con Gerardo un poquito más adelante. Pero responden al mismo mecanismo, ¿está bien? A datos futuros, a traer datos futuros. Lo que pasa que la redacción de los programas, trabajando con callback, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá aplico un callback y con el resultado que me trae esto vuelvo a aplicar otro callback y con el resultado de otro callback, la programación crece, se llama programación del diablo, ¿sí? O pirámide del diablo. Crece así, en este sentido, ¿está bien? Y cuesta muchísimo leer el código, ¿está bien? Entonces, por una cuestión de practicidad, después surgieron las promesas. O sea, me prometés que me vas a devolver algo en el futuro, que es lo que yo les estoy contando.
Y las promesas hicieron una mejora de la redacción del código hasta que llegaron los métodos async await, que es directamente a la función colocarle el prefijo async y al método se llama await, y es totalmente más lineal, muchísimo más claro de trabajar, pero el funcionamiento es el mismo que yo les estoy comentando, ¿está bien? Trabajar con métodos asíncronos, lo único que nos beneficia es en la redacción clara del código, que los callbacks nos perjudicaban porque esto es como si fueran if de if y se iban creciendo así, ¿está bien? Pero el principio es el mismo. Muy bien. Si queda claro lo del callback, yo creo que sí, ¿no es cierto? Son funciones anónimas, ven que no tienen nombre, ¿sí? No tienen nombre, se autoejecutan en este ámbito. ¿Mm? O sea, ¿cuándo se autoejecutan? Y cuando termina de procesarse el segundo parámetro, se autoejecuta esto. Se autoejecuta. Ven que no tienen nombre, sino de ningún lado la puedo llamar. Las funciones anónimas son autoejecutables. Entonces, es muy importante trabajar matemáticamente con funciones. ¿Por qué? Porque yo un problema grande, ¿sí? Yo lo puedo resolver con otro paradigma, que es el paradigma funcional. Yo un gran problema lo puedo dividir en pequeños problemitas, o sea, en pequeñas funciones más pequeñas. Entonces, una funcionalidad o una función me resuelve determinada cosa que a su vez, esa cosa que me resolvió, que es una salida, va a ser el input de otra función. Y esa salida de la segunda función va a ser el input de otra función. Cuando hablo de input, puede ser que lo reciba como parámetro otra función o que el return sea una función. Miren qué loco. O sea que yo puedo hacer un return de una, yo acá podría hacer un return de otra función, de otra function. Entonces, hay que pensarlo así. Matemáticamente, el paradigma funcional tiene estas características. De que son funciones puras, ¿por qué? Porque primero que no hay efectos colaterales, que ya lo voy a explicar un poquito más adelante cuando damos array. Y segundo, que las funciones pueden ser recibidas como parámetros y que son retornadas como parámetros. Eso el paradigma de objetos, hasta Java versión 8, no lo tenía. Después de la versión 8, cuando se dan cuenta la parte del asincronismo y de la gran ventaja que trae trabajar dinámicamente, ¿sí? Surgen las funciones lambda en Java. Entonces, hoy en día hablar de Java, hay una mixtura, una mezcla del paradigma de objetos con el paradigma funcional. ¿Está bien? Se ha enriquecido Java, porque se vio muy debilitado, con este tipo de funciones. Java ya ahora adoptó, después de Java 8, va por la 16, creo, Java actualmente, ¿no? Si mal no me acuerdo. Sí, profe, sale a 6 meses. Claro, va por la 16, ¿no? Entonces, la de la 8 empezó a darse cuenta que estaba débil y que el paradigma de objeto necesitaba un refuerzo de otro paradigma, entonces se convirtió ya en un paradigma mixto con todas las funcionalidades lambda, que son esto, ¿no? Esto es lambda, lo que yo les estoy mencionando. Bien, bueno, teniendo así este marco conceptual, hay otra forma, si yo me quiero inventar mi propia función, ¿sí? Por ejemplo, declaro let me callback, ¿ven? Pero, bueno, hay algo, antes de esto, vamos a ver la función flecha, ¿está bien? La función flecha, ¿sí? Una función flecha, ¿cómo? Voy a hacer lo siguiente. Función, abro paréntesis y cierro paréntesis, ¿sí? Y abro llave y cierro llave, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Esa es una función. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esa función tiene parámetros. En este caso no tiene ningún parámetro. Y este es el cuerpo de la función. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí. Bien, es la función flecha, que es lo mismo. Yo puedo llamar
fíjense, usted va a tener la redacción de una función cualquiera, y llevarlo a flecha significa lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a dar un nombre a la función en este caso. ¿Ah? La voy a llamar mi callback. Me va a dar un error porque ya existe, pero no importa. Ah, bueno. Perdón. Bueno, hoy no estoy mal, estoy mal. Ancho. ¿Sí? Mi callback. Una función que tiene un nombre, tiene los paréntesis para los parámetros y el cuerpo. Bien, ¿cómo lo paso esto a función flecha? Que la función flecha es una forma de redacción más académica, más buenas prácticas, ¿está bien? No quiere decir que esta no sirva más, pero hacen lo mismo. Lo que tengo que hacer es eliminar la palabra function, ¿sí? Eliminar la palabra function. Y declarar una variable que se llame, en este caso, igual que la función. ¿Ven? Let me callback. Y le voy a asignar ¿qué cosa? Queda esto, ¿ven? Es como que le pongo los parámetros acá, ¿sí? Cambio esto por let, ¿sí? Callback, le doy una asignación, ¿sí? Hago una asignación. Tengo un problema con el teclado, chicos, perdón, mil disculpas. Asignación, ¿sí? ¿Qué le asigno? Bueno, la función va a estar expresada por los paréntesis que ahí podemos poner los parámetros y el símbolo igual mayor es la flecha. ¿Qué representa? ¿Qué representa? ¿Qué representa? La estructura de qué? El cuerpo de la función. La estructura de la función. Aquí yo pondría todo el código. Y si es de una sola instrucción, return, ¿no es cierto? Return y lo que sea. Pero está expresado ahora con flecha esto. Entonces, si yo quiero escribir una función que la llamo callback, pero ahora en vez de escribirla como la escribí anteriormente, la escribo en formato de función flecha, ¿cómo me quedaría? Declaro una variable, mi callback, igual, paso parámetro que no tengo nada, flecha, console, soy callback en flecha, ¿lo ven? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, ¿y cómo le damos ahora? ¿Cómo llamaría esa función? ¿Cómo la llamaría? Con el set timeout. Suponete que no, aún no quiero hacer un say timeout, ¿no? Escribiendo el nombre de la función. Claro, Así, paréntesis y punto com. a ver, así y El así. paréntesis y punto com. Paréntesis, claro. Así, acuérdense que el punto coma no es necesario ahora. A ver, La ejecuten. costumbre dejada, profe. Claro, no hay necesidad, está bien. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les dio? ¿Salió? No, a mí no. ¿A alguien le salió? ¿A alguien le salió? ¿Lo están haciendo esto, che? Tampoco me salió. ¿Cómo? No, tampoco. Tampoco me salió. Muy bien. Ah, perdón, profe, ahí lo guardé al archivo y sí lo tomo. Sí, a mí me salió. Bien. Claro, tiene que graben, y tiene que salir.
O sea, lo interesante acá que yo quiero que vean, que es que yo declaro una variable A igual a una función. Eso en Java es muy loco, ¿no es cierto? Pensarlo. ¿Ven? Ah, ¿sí? Una variable es igual a una función. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Tengo una variable que la llamé callback, la podría haber llamado A, igual a la ejecución de una función. ¿Mm? Entonces yo Bien. puedo, como tipo de dato es una función. ¿Mm? Declaré una variable que cuando yo la ejecuto me dispara una función. ¿Sí? Y esta función, esta función ahora, si yo la quiero ejecutar acá, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Si la quiero ejecutar acá en el set timeout. Le paso el nombre de la variable. Estoy llamándole a un nombre directamente. ¿Cómo haría? Mi callback. Mi callback sin los... Paréntesis. ¿Por qué? Espera, en los Eh, paréntesis. con los paréntesis. Bueno, sí. No. ¿Sí o no? Mirá. La Sí, función en se vez de llama... escribir el console, escribe directamente mi callback, ¿o no? Sí, al ser una función, sí, Sí, con los paréntesis. pero guarda. ¿Así? Y sin las llaves. Para ver. ¿Así? Así. Pruébelo sin los paréntesis. No. Primero. Pero no, si yo ya sé cómo es. La pregunta es que háganlo ustedes. Bueno. No, sí, pero si la clase es para ustedes. Es con paréntesis, profesor, creería yo. Con paréntesis decís vos, seguro. Honestamente lo he visto de las dos formas. No. Cuando vos le pones, He visto fíjate cuando la en la teoría, función fíjate. de, en realidad en HTML, cuando uno llama un clic, lo he visto con paréntesis. No me discutas, Escucha, escuchá la teoría. ¿Qué dije yo en la teoría? ¿Qué dije yo en la teoría? ¿Qué dije yo en la teoría? A ver. ¿Qué parte de la teoría? Con respecto a las funciones callback. Que son llamadas como parámetros. Son pasadas como Sí, parámetros. pero aparte lo más importante, que es para discutir este tema. ¿Qué Esperan a que pasaba? nos llegue la respuesta y recién ¿Cuándo ahí se se ejecuta ejecutan? el ¿Cuándo resto. cuándo se ejecutan? Cuando reciben el retorno, en este caso. Bien, cuando reciben el retorno de acá, ¿no es cierto? Ujú. Bien, si vos acá le pones estos dos paréntesis, significa que lo estás haciendo echar a andar al toque. ¿Te das cuenta? Excelente. Sí, Por eso no puede. ¿Se comprende? sí, Chicos, ¿lo clarísimo. entendieron? Acá sí yo quiero que me dispare al toque, pero cuando es parámetro de un callback, nos lleva esto. ¿Por qué? Porque la dependencia es lo que decía el compañero. ¿Sí? ¿Lo entienden o no? Sí, yo por lo menos sí. ¿Le Sí, sí, salió profe. la función callback? ¿Le salió? ¿Le salió la función? Sin los paréntesis, sí lo toma. Claro, por eso sin los paréntesis tenés que sacarlo. ¿Entendés por qué hay que sacarle los paréntesis? Sí, cuando pasan los 4 segundos, Claro, llama al... porque, claro, porque si no lo echaría a andar, ¿entendés? Por eso, en, en el interior del callback no se llama así, sino que se llama así. ¿Eh?
Bien. ¿Salió o no? Sí. Esto obviamente que no va. ¿Mm? Porque lo teníamos en el interior de la función, era el cuerpo de la función. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, yo lo puse con los paréntesis y directamente me tira error. ¿Pero por qué? ¿Por Para qué te da probar. error? Ah, ¿Pero por qué te da error? me dice ¿Entendés lo que- callback must be a function. Pero por eso te estoy diciendo, ¿no entendés la teoría que yo te estoy diciendo? No va con paréntesis. No, la Si vos acá entiendo, le, pero lo que No vos acá le importa, pon- sí. Perdón. si vos acá le pones paréntesis, sí, ¿ok? Está mal. sí. ¿Por qué está mal? Y usted dijo porque echa a correr Porque automáticamente. la estás llamando y La vos está no tenés que llamando. llamarla. Vos no tenés que llamarla. ¿Entendés? Porque es una función de callback. ¿Sí? De callback. Acá lo estás llamando. Se va a Bien. llamar, se va a autollamar cuando termine este parámetro. ¿Sí? El error sería por eso, ¿verdad? Porque al no cumplirse el segundo parámetro, o sea, al intentar Claro, llamarlo claro, exacto, Bien, exacto, exacto. bien. Al no finalizar, porque es un dato futuro, ¿entendés? Esto es un dato futuro, entonces va a ser cuando se termine esto. ¿Mm? ¿Sí? ¿Ok? Eso, perfecto. Teoría. Un segundito, que voy a contestar ahora del laburo, que me están volviendo loco. Parece que cuesta entenderlo, ¿no? ¿O no? Chicos, Sí, profe, lo que le quería decir era que yo creí que iba a dar o sea, que no iba a dar un error, sino que simplemente lo iba a ejecutar antes de que pase el tiempo. no, 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 no. Bien, No, no, porque acordate que esa es por definición el tema de asincronismo. Si no romperíamos, viste, toda la fortaleza que estamos charlando, ¿entendés? Si lo que queremos nosotros es que tener un paralelismo, bueno, acá lo estamos viendo tibio, pero cuando estamos llamando a un servidor, ¿sí? Desde el frontend, ¿qué queremos? Hacer peticiones a múltiples servidores y lograr la concurrencia, ¿entendés? claro, Entonces, con una función, en este caso una tontera, un timeout, pero no. Podemos hacer cualquier otra cosa, pedir a un microservicio, después pedimos a otro, tenés múltiples pedidas, 10 llamadas que no son, o sea, los datos de todas no son, este, de una llamada no son el input de la otra, pero sí cuando se van juntando puedo hacer un paralelismo y listo. Al final tengo el dato y no me quedo anclado en las peticiones en el tiempo. ¿Mm? bien. Bueno, ahora vamos a seguir entonces. Yo creí que esto ya lo más o menos lo manejaba, pero. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de array, ¿no? Vamos a ver
un poquito el tema de array. Vamos a crear entonces el app.js. Genérense app.js y cópiense este array. Let colores, igual, abro el símbolo de array y es un array de literales que tiene rojo, azul, amarillo, ¿sí? Y puedo hacer un console log colores y un console log colores sub 0, para ver qué les muestra. Bien. ¿Sale? Sí, profe. El primero muestra el array y el Sí. segundo muestra el primer elemento, muestra El primer rojo. elemento, perfecto. Bien. Entonces vamos a ver una diferencia entre colores, que es el nombre de array, vamos a usar el for each. El for each vamos a aprender a usar for each, vamos a aprender a usar map, filter y reduce. ¿Está bien? Que son funciones valiosísimas a la hora de programar el Node. ¿Cómo se hace un for each? Para recorrer todo, ¿no es cierto? Acá me muestra todo, pero es como si recorriera todo, pero no es lo mismo. Un for each se hace de la siguiente manera. Yo debo hacer lo siguiente. Mi array tiene un nombre, que en este caso se llama colores, ¿no es cierto? Entonces voy a poner colores, punto, ¿sí? Y voy a usar la función for each. Bien, es una función de callback, entonces siempre tengo que plantearme esta estructura. Abro, paréntesis, ¿sí? ¿Ok? Y en su interior, ¿qué hago? Escribo la palabra function, escribo la palabra function, abro paréntesis, cierro paréntesis y abro llave y cierro llave. Siempre debo acostumbrarme a escribir primero esto, la estructura de una función callback. En este caso es un callback con un solo parámetro, que es la función. No tiene un segundo parámetro, ¿ok? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Este elemento va a tener como parámetro la función interna, la función de callback, un iterador. Que por lo general lo llamamos siempre en singular, si se llama colores, lo llamamos color. Podríamos haber puesto I, J, cualquier cosa. Pero ¿qué es el iterador? El iterador es que cuando yo vaya por el primer elemento, va a tener rojo. Cuando voy por el segundo elemento, va a tener azul. Luego va a tener amarillo, o sea, va cambiando los estados en función de la iteración en el for each, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quiero ahora es que me imprima, ¿sí? Por consola, console.log, ¿sí? El iterador en ese momento dado, ¿no es cierto? Color. Bien. Entonces ya tengo mi for each. Pruébenlo. ¿Salió? Ahí van a ver elemento por elemento. Sí. Sí, profe. Bien. También lo van a ver así, dispuesto de esta forma, un for each. Por ahí lo pueden ver así. Es lo mismo, ¿viste? Pero a veces confunde verlo así, ¿me entendés? Cuando vos lo tenés que hacer, al principio, ¿no? Porque ya sos canchero, pero cuando sabés que cómo armar la función, listo. Bien, ahora yo, si recorro, podría hacer alguna pregunta. Por ejemplo, preguntemos en el interior del for each, de esa función, si existe un elemento en la iteración que se llama azul. Sí, existe. Si existe, le ponemos encontrado, ¿está bien? ¿Sí? Hola. Bien, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un problema? Bueno, dale, dale. Dale, dale, perfecto.
¿Salió, chicos? ¿Salió? Sí, sí, profe. Perfecto. O sea que un for each es lo mismo que un for, pero es mucho más elegante usar un for each porque tiene una función callback. ¿Mm? Bueno, eh, yo les voy a pasar, bueno, no, los paso acá por el chat. Esto es un Profesor, objeto, ¿le puedo hacer una pregunta sí, por con respecto supuesto. al for each? Sí, sí. Quizás media tonta la pregunta, pero en caso de No, yo necesitar un índice, ahí se lo agrego, no hay ningún índice oculto ni nada por el no, estilo. no, Tengo que agregar. es que acá, entendé lo que el índice dijo, sería esto, mirá. Mirá, en vez de llamarlo color, lo voy a llamar i. En realidad no es un índice, es el iterador, ¿entendés? Mirá. Claro, no, entiendo eso, pero lo que yo le preguntaba era si, Sí, por ejemplo, yo necesito agarrar el tercer elemento. Por alguna razón del array necesito agarrar el tercer elemento. Ahí sí. tengo que agregar un índice. Y nos Mucho conviene más trabajar, claro, nos conviene trabajar con un for ahí, ¿entendés? Es lo mismo. Ujú, excelente. ¿Sí? Bien, Perfecto. bien. Bien. Bueno, un objeto literal. Un objeto literal era una estructura de datos que tenía clave-valor, ¿se acuerdan? Por ejemplo, le damos mi producto y tiene un solo elemento. Si yo me quiero referenciar a un elemento en particular, esto lo vimos con auto la clase pasada, creo, ¿no es cierto? ¿Puede ser o no? ¿Lo expliqué esto? Sí, chicos. ¿O no? No, no lo recuerdo. ¿Alguien? Bueno, entonces, listo. Vamos. Yo puedo tener también variables complejas. Así como los objetos, puedo tener una variable literal, que es una variable que tiene otras variables que la identifican y que la componen. Por ejemplo, yo declaro una variable en mi producto, el signo igual, abre llave y cierra llave, y en su interior es como una clase. Serían las propiedades. Tengo un ID 1, tengo un nombre que es Cafetera Molinet, el descuento, un 40%, el precio y la imagen donde la tengo guardada en el disco. ¿Ven? Puedo tener propiedades como funciones. Yo puedo acá tener, qué sé yo, una propiedad que se llama crear y dos puntos, aquí declaro un function, una función. ¿Ah? Tal cual como si fuera un objeto, ¿no? Propiedades y métodos, pero no es un objeto como nosotros lo concebimos. Son estructuras literales, ese es el nombre, acá en Node, en JavaScript. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Si yo lo copiaron, o se los paso por el chat esta estructura. De última pase los profes para los que no vinieron o no están. Profe, si puede tener valores y puede tener métodos, Sí, en qué se diferencia de un objeto que no se puede instanciar? los objetos se hacen de otra forma, más parecido a un diccionario. Ahí lo pasé. ¿Sí? Se hacen de otra forma. ¿Mm? Bien. Esto, los objetos literales, lo van a comprar. Che, topo cualquier cosa. Los objetos literales. Profe, creo que lo pasó el grupo de la mañana. Es, Lo pasé. Eso mismo. Oh, No importa, no importa. Pásalo nomás la tapa. gracias. Ahora te explico un poquito mejor eso. El tema viene por lo siguiente. ¿Por qué surgió el tema de los objetos literales? Porque hay un formato que se llama JSON. ¿Mm? Sí, Hay un formato que se llama JSON. Entonces, el JSON es muy parecido, pero no es igual a esto, porque en JSON el lado izquierdo se pone entre comillas, ¿entendés? sí, sí, ¿Sí? sí. Pero JSON no puede tener funciones. Ah, bien. Entonces, existen, ¿para qué? Para que tengan compatibilidad, porque cuando vos envías
pedís datos desde un server, te lo van a mandar en JSON, en formato JSON. Entonces, cuando llega a vos, tenés que parsearlo a un objeto literal. O sea, ¿qué hace el parse? Como te viene esto con doble comida aquí, el parse te elimina estos elementos, ¿entendés? ¿Sí? Sí. La doble comida. Y te lo deja formateado en un objeto literal. Y Bien. otra cosa, que el JSON no pasa funciones, ¿me entendés? En cambio, el objeto literal sí tiene funciones. ¿Mm? Pero, más que nada, esto tiene que ver, no como objetos en sí, sino para que tenga una compatibilidad de traslado de información desde un cliente a servidor, ¿entendés? Por eso existen este tipo de estructuras. ¿Ah? Claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, ya lo tenemos esto. Bueno, ¿cómo me referencio yo si quiero imprimir a toda la estructura de datos interna? Yo puedo hacer console.log mi producto, ¿lo ven? ¿Sí? Y háganlo. Y me va a imprimir toda la estructura. ¿Ok? ¿Me salió? Sí, profe, imprime Sí, sí, la sí. estructura entera. Perfecto. Bien, y si yo ahora hago console.log mi producto.id, ¿qué hace? Te trae los atributos, uno por uno. Uno por uno, ¿no? Y mi producto.name, entonces, Trae el nombre. ahí, ahí voy al hueso, ¿m? Como en los objetos, ¿no? ¿Sí? Claro, lo mismo si tuviera una raya adentro también. O sea, También, llega a la bien, array, le hace un punto map y vuelve a empezar, también. digamos. Ajá, también. Ahí vamos a hacer un array de objetos literales. Y lo prueba. Bueno, ahora esto mismo, pero lo vamos a tener en un array. Así como hicimos acá arriba, pero ahora vamos a tener un array de objetos literales. Para descontaminar un poco, vamos a crear el app1. El app1, ¿ven? Créense el app1 y yo les voy a pasar un array que se llama visitados de objetos literales. ¿Está bien? Se los paso ahora por el chat. Copy. Créense ustedes app1. Olvídate. Ahí les paso el array. ¿Eh? Ahí va. ¿Mm? Te los paso. Y ustedes, ese array, se van a crear un tercer archivo que es app1 y lo van a copiar. ¿Está? Entonces, get visitados es un array, ¿ven? Abro el símbolo de array. Y luego, en el interior, en el interior tengo el primer elemento y siempre va una coma de separación. Los objetos literales, fíjense, acá va un elemento y al haber una coma indica que hay un siguiente elemento, ¿ven? Abro y hay un siguiente elemento. Hay una coma y hay un siguiente elemento. Y una coma significa que hay un siguiente elemento. Y acá no hay coma, significa que ya no hay más elementos. Y en el cierre del array. Es muy importante tener en cuenta que el último elemento no lleva coma. Lo mismo pasaría en el interior, fíjense. Tengo la primera propiedad, tiene coma, significa que hay una propiedad. Vengo acá, tiene coma, significa que hay otra propiedad. Vengo acá, tiene coma, tiene otra propiedad. Vengo acá, tiene coma, tiene otra propiedad. Y este no tiene coma, es el último elemento. ¿Ven? Es muy importante no poner la coma en el último elemento, porque si no, saltan errores. Perfecto. Es un array, pero de objetos literales. ¿Ven que es más compleja la estructura de datos? Vamos a usar, sabemos usar el for each. Hagamos un for each. Hagamos un for each. ¿Cómo hago un for each? ¿Cómo hago un for each? ¿Cómo Arrancaría. hacíamos el de colores? Poníamos el nombre del array, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Chicos. Sí, profe. Bien. Ponemos el nombre, ¿cómo se llama? Visitados.
¿Sí? ¿Mm? Sí. Visitados, punto for each, y armábamos la función interna. Poníamos function, abro, paréntesis, y abro llaves. Mi aliterador, por ejemplo, lo llamo visita. Y acá un console log. ¿Sí? Y puedo mostrar, por ejemplo, quisiera ver el name de todos los elementos. Entonces, visita, punto, name. ¿Mm? ¿Sí? Y lo probamos. Y lo probamos. Entonces, les tendría que salir sin problema. ¿Salió? Sí. Sí. Muy bien. Sí, profe. Bueno, y si yo en el interior, quisiera preguntar si existe un elemento determinado, por ejemplo, el Samsung Galaxy S10. Sería lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Esto lo saqué ¿de dónde? De la raíz de arriba. ¿Sí? ¿Mm? Voy a leer toda la raíz y bueno, me fijo si existe. ¿Sí o no? ¿Sale? Sí, lo encuentro. Sí, profe. Perfecto. Bueno. Vamos a ver otra función muy importante que se llama filter. La función filter, map y reduce son funciones importantísimas que hay que conocerlas. La función filter va a tomar un array y va a aplicar una selección determinada en función de una expresión que nosotros le coloquemos. Dame todos los pares, por ejemplo. ¿Sí? Dame todos los precios que sean mayores a 50.000 pesos. Entonces va a recorrer todo el array y va a seleccionar un subconjunto de elementos y va a crear un nuevo array con esos elementos. ¿Está bien? Entonces, el filter vamos a aplicarlo de la siguiente manera. Del mismo modo que aplicamos el for each. ¿Cómo lo hacíamos? Siempre vamos a visitados, ¿no es cierto? Vamos a tomar el array, le aplicamos una función, ¿o no? ¿Qué función? ¿Qué función, chicos? Filter. Filter, ¿cierto? Voy a hacer así. ¿Qué le puse? Voy a poner acá. Visitados, punto, filter, y hago la matriz. ¿Cómo? Y con function, ¿sí? Abro paréntesis, abro llave y cierro llave. Bien, siempre tengo que colocar un iterador. Pero, como va a devolver elementos, siempre esto tiene un return. Siempre tiene un return. El for each no tenía un return. Bueno, ¿y qué me va a retornar? Ahí voy a poner la condición. Por ejemplo, quiero que me retorne de este array visita, por ejemplo,
visita, punto, precio, price, mayor a 50.000. ¿Tienen la idea? Ahora, ¿qué va a pasar? Esto va a recorrer visitados, pero como hay un return, fíjense que el for each no tiene un return, pero esta función filter sí, estoy obligado a asignarlo y que no quede en el aire. Tengo que ponerlo en una variable esto, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Por ejemplo, precio mayor. Igual a esa ejecución. ¿Sí? ¿Salió? Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. ¿El resto, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Sí, ahí salió, profe. bien, bien. No, no tienen problema entonces, ¿no? ¿Se entendió esto? ¿Mm? Si ahora yo tengo, vamos a hacer este. Si yo tengo un array de edades, háganlo, y le aplico edades.filter function edad, return edad mayor de 18, let mayores y hago console log mayores para que me muestre los mayores de edad. Y ya sabemos usar la función filter. Una cosa muy importante es esta, miren muchachos. Si yo me paro acá en edades, a ustedes les tiene que decir, un segundo que saco el comentario, para que actúe. Si yo me paro en edades, les dice que edades es una red de number, ¿lo ven? Sí. ¿Sí? Y mayores es un array de number también, ¿sí? Sí. O sea que lo que me está devolviendo es un array. Que va a tener menos elementos, son dos pitos aparte, pero la naturaleza del dato es la misma. Pero edad no es un array, es un number, ¿ven? ¿Mm? Siempre esto hay que tener en cuenta, pararse con el dato. Ok. Sí. En Java teníamos que hacerlo explícito, acá lo toma solo. ¿Mm? Ujú. Bien, ¿salió? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Lo interesante de esto es que si yo a este elemento, a este elemento que está aquí, pongo un punto,
puedo aplicarle, ¿ven? Distintas funciones, distintas transformaciones. Es como si hiciera select anidado en las bases de datos. Yo puedo filtrar un subconjunto y a esos datos aplicarle otro filtro. ¿Está bien? Dame los pares. Bueno, aplico eso. Una vez que tengo todo el conjunto de pares, bueno, dame los mayores que 4, los mayores que 100. ¿Sí? O sea, puedo aplicar filter, o for each, o lo que sea. ¿Mm? Voy anidando. Voy a poner abajo para que sea más claro esto. Eso es lo que tiene este tipo de programación. ¿Sí? Entonces vos te traes, imagínense que acá yo estoy pidiendo, tengo 1000 números. Bueno, dame todos los pares. Me metió todos los pares acá. Y después le aplico un filtro que le digo, bueno, dame todos los que son menores a 500. Y vienen acá. Y después aplico acá otro filtro. Dame los que, qué sé yo, sumen menos que tal cosa. Y vas haciendo, ¿viste? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Perfecto. Y puedo combinar los maps, los filters. Entonces lo podemos volver tan específico, profe, como se nos ocurra con todos esos filtros que ocupamos. Claro. Vos imaginate, mira, esto se usa muchísimo. Se llama diagrama de canicas. A las bolitas los mexicanos dicen canicas. ¿Sí? Para la programación asíncrona, siempre vos vas a trabajar con flujos. Yo acá mencioné el array, pero puede ser un flujo de datos. Lo que viene de un server es un flujo de datos. Entonces vos podés pedir, traeme todos estos elementos, después lo filtrás ese flujo se necesita transformado para otra operación y le vas aplicando filter, map, reduce, ¿está bien? Distintas funciones hasta que llegás al resultado que vos querés. ¿Me entendés? ¿Sí? Sí, buenísimo. De una manera mucho más óptima. Bueno, vamos a ver una de las funciones también muy importantes. Vamos a crearnos otro proyectito, el app sub 2, y vamos a ver la función reduce. La función reduce. ¿Sí? Esta función, yo la he usado solamente para esto, pero se puede utilizar para otras cosas. ¿Sí? Y fíjense, la vamos a aprender, pero con un ejemplito. ¿Vieron cuando tenemos que hacer un acumulador? Si yo quisiera hacer un ejercicio que me sume, tengo un array que diga 2, 4 y 6, que me lo sume. ¿Sí? Sí. O quiero ver las ganancias de un objeto literal. Quiero ver, a ver, qué cantidad de stock tengo de tales elementos, ¿viste? De todos los elementos. Entonces vos te mandás un acumulador. ¿Sí? Entonces acá, fíjense, declárense, es una función reductora. ¿Cómo trabaja? Llama números, lo hice en otro proyecto, ¿está bien? En otro archivo. Entonces, como es de la onda de estas funciones, ¿cómo se llama el array? Números. ¿Sí? Punto, voy a usar la función reduce. Fallback. Entonces, hago function, abro paréntesis y abro llave y cierro llave, ¿no es cierto? La clásica. Siempre la clásica. Solamente el for each. Es el único que no tiene return, pero todos los datos for each, como el reduce, como el map, como el filter, las 4 funciones, tengo que plantear la misma estructura. Bien. Lo que pasa es que aquí, aparte de tener el iterador, digamos, que sería lo que representa el estado en este momento, tiene una variable más, un parámetro más que es el acumulador. ¿Sí? Se puede llamar, le pusimos acumulador, ¿no es cierto? O el sumador, como quieran ponerle. El segundo parámetro le damos num, que sería el estado. Entonces, acá, ¿qué me va a retornar? Me lo hace automático, no tengo que hacer mucha magia. Digo que al acumulador, ¿ven? Al acumulador que yo definí acá, ¿sí? Le sumo el estado del iterador en cada iteración.
Entonces va a sumar 2 más 4 más 6, me va a dar como resultado 12. ¿Sí? Si yo lo No tengo imprimo... que inicializarlo al acumulador. Exacto. No, pero por defecto te lo toma en 0. Te lo toma en 0. Pero creo, no recuerdo, ¿viste? Eso tendríamos que ver el manual, ¿me entendés? Vos podés inicializarlo de cualquier número. Creo que con un tercer parámetro le ponés, ¿viste? Como número. Empezás desde el 10 en adelante. ¿Te das cuenta? Sí, creo que se puede hacer. Pero como les digo, esto es muy importante. Uno entra al manual y se pone a ver la función reduce. Yo la he usado para esto nada más. Pero estoy seguro, creería que después se puede iniciar desde otro número. Profe, disculpe, y creo que estaba el reduce, el derecho, ¿cómo es? Right, que hace lo mismo, ¿no? Pero al revés. No me acuerdo, no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, empecé a preguntar, No me porque creo que una acuerdo. vez lo usé también eso, pero no me acuerdo. Tendríamos que verla, por eso te digo, ¿viste? Habría que verla el manual, ¿viste? ¿Me entendés? ¿Sí? Yo les cuento lo que yo uso. Las que yo uso es esta, el Redos. Pero después uno se ve el manual y se ve las funciones, ¿me entendés? Lo importante es que sepa uno cómo armar estas funciones. Ahora, Claro, esto, no, fíjense, mirá, ¿qué me va a devolver? Esto es un array, ¿no es cierto? ¿Ven? ¿Ven número? Bien. ¿Ok? Pero, ¿qué me devuelve? Un acumulador me tiene que devolver. ¿Ven? Entonces, yo, como me va a devolver un resultado, acuérdense, siempre los resultados te devuelven algo, es un elemento. Mirá, le puse let suma y me devuelve un número. Él solito se da cuenta que todo esto queda reducido a un número. Por eso es un reduce. Y lo imprimo. Claro, ahí tiene que dar 12, me imagino. 12. ¿Salió? Sí, profe, ahí probé ¿cómo es? El derecho y bueno, obviamente con una suma no sirve porque es lo mismo, pero si lo ponen dividir, sí, te lo divide atrás para adelante o de adelante para atrás. Es lo Buenísimo. mismo, solamente que al revés. Buenísimo, buenísimo. Miren qué interesante esto. Fíjate que yo acá no puedo aplicarle ninguna función de filter como hicimos recién. ¿Por qué? Porque es un solo número. Ahí no puedo filtrar, no puedo hacer nada. O sea, si yo quisiera hacer un filter, no me deja. ¿Ven? Porque lo trata como un elemento arbitrario. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a ver otra función súper importante que es el map. Supónganse que este mismo array que tenemos aquí en números, le quiero aplicar una transformación a todos los elementos, un algoritmo matemático a todos los elementos del array. Entonces, al aplicar el algoritmo a cada elemento, me va a devolver un array con la misma cantidad de elementos, ¿sí? Pero transformados. Un array nuevo, pero con elementos transformados. Eso es map. Nada que ver con mapeo, sino una transformación para todos. La diferencia con filter me va a devolver un array con menos elementos, porque es una selección, un criterio aplicado al array original. En cambio, el map sí me va a devolver la misma cantidad de elementos, pero transformados. Fantástico. Entonces, bien, vamos a aplicarle el doble a cada elemento. O sea, voy a tomar el 2, voy a multiplicar por 2, el 4 por 2, el 6 por 2, y eso va a dar un resultado. Entonces, ¿cómo aplico? ¿Cómo hacemos? A este array, ¿no es cierto? Al que tenemos. Entonces, digo, números, se llama números, le aplico la función map, abro llave, cierro llave, abro paréntesis, cierro paréntesis, y en su interior escribo la palabra function. ¿Sí? Abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llave, cierro llave. Bien, coloco el iterador, que en este caso lo voy a llamar num, por ejemplo, y siempre retorna. Siempre retorna. Entonces, al iterador, al número que tiene en ese momento, quiero multiplicarlo por 2 para que me devuelva el doble. ¿Sí?
Y esto lo voy a asignar a una variable, para que no se me pierda. Esa variable se llama doble. ¿Ven? Y doble es de tipo array de números. ¿Ven? O sea que todo esto es un array de números. Acá también puedo aplicarle un filter si quiero, ¿ven? O un reduce, o lo que sea. Sigue el criterio, porque es un conjunto. Y al hacerle consola log doble, me imprime, ¿qué les va a imprimir? El array, pero multiplicado por 2 todos los elementos, ¿no? Lo van a ver cuando vean con el profe Magni un poquito más adelante, cómo van a usar todas estas cosas, que van a encontrar toda la utilidad que yo les estoy contando. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, ahora van a usar el mismo array que yo les pasé, lo van a pegar abajo. Profe, Sí, pregunto sin pensarlo mucho, ¿no se podría usar un for each? sí, pero en el for each, acá esto es más directo, ¿entendés? En el Mm, for each, ¿qué tendrías que hacer? em, estoy pensando cuál sería la diferencia. ¿No tendría un No, return? en realidad, en Es el que la for each, diferencia es que el for each no asigna los valores a la variable. Entonces no te va a retornar un define, no me parece. No era así que funcionaba. No era la Ah, diferencia esa entre .map y .for each. claro, o sea, no retorna nada el for each. Te va, o sea, si vos haces un claro, console log del doble, claro, o sea, te va a exacto, retornar un define. exacto, no te retorna nada el for each. Bien, O sea, tendrías que crearte otro array, es lo mismo, ¿me entendés? Este tercero, y hacer asignaciones, ¿te das claro. cuenta? Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Pero puntualmente es lo mismo, ¿no? Porque estás haciendo, digamos, una iteración, pero conceptualmente es mucho más efectivo esto. ¿Mm? Sí. Bueno, eh, y ahora te vas a dar cuenta por qué. Cópiense el array de visitados abajo, de nuevo, sobre este proyecto. Entonces yo ahora, la premisa es que quiero que me aumenten, estamos en la Argentina, los precios a 10.000 pesos. ¿Mm? Quiero que me aumenten los precios a 10.000 pesos de todos los objetos literales, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Qué función puedo aplicar? Map, transforma. Entonces, tengo mi array de objetos literales. Tengo que plantear la función. ¿Cómo la hago? ¿Cómo hago? Visitados.map, Ujú. paréntesis, function, paréntesis llave. Perfecto. Bien, bien. Muy bien. Acá va un iterador. Le Visita. voy a poner precio, ¿verdad? Bien. Y si le ponemos precio aumentado, bien. También. ¿Tengo un retorno? Está bien. ¿Y qué le pondría? Tomaría el iterador, elegiría qué cosa, Punto qué price. propiedad. Punto price, muy bien. Punto price, Y le sumamos ahí el. perfecto, ¿eh? Y le sumo email. Chao. Ahí me transformó todos los elementos. ¿Sí? Y lo asigno, lo puedo dejar ahí. ¿Mm? O lo que más me conviene a mí, en este caso, me genero otro array. LED aumentados. Para dejar en el estado original el otro. Si no lo alteraría, ¿entendés? Si no, produciría lo que se llaman efectos secundarios.
Si yo lo dejo solamente en visitados, me estaría dando un problema grande porque estoy cambiando la naturaleza y las propiedades del array original. Y yo no quiero eso, ¿está bien? No quiero que existan efectos colaterales. Yo quiero que mi dato se mantenga intacto e inerte, ¿está bien? Que la función que yo le aplique no me lo transforme a mi dato. ¿Cuál es mi dato? Visitados, ¿no es cierto? Bueno, la función que yo estoy aplicando es map. No me lo está transformando, ¿sí? No que lo está tomando como punto de partida, pero yo estoy generando otro array. Pero el original no presenta efectos colaterales, ¿está bien? Si yo recorro visitado, va a estar en el estado en que estaba, ¿no es cierto? Bien, y ahora si me mando un console log de aumentado, ¿qué pasa? Me tira los precios aumentados. Muestra los Bien. precios aumentados. Perfecto. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto. Bien, vamos a ver otra función importante, es el push. El push agrega un elemento a un array, ¿no es cierto? Vamos a ver, por ejemplo, vamos acá al ejercicio 1, al 1, al 1. Uno, 0. En el 1 teníamos el array de números, ¿no es cierto? ¿O no? Me perdí. Acá, el de las edades. Sí, profe. Bien. ¿Qué tal si hacemos, le agregamos una edad más? ¿Cómo podemos hacer eso? Yo Y puedo le agregar hacemos punto push y el valor. punto push, Y lo que se le va a agregar. Paréntesis y lo que se le va a agregar. paréntesis o corchete. Yo le puse paréntesis, profe. Pero bueno, que yo agregué un objeto. Es con el de número, yo hice el de visitados. No, vamos al de número primero. Y debería ser lo mismo, ¿no? Agrega nuevos elementos ¿a dónde? Al final. ¿Mm? Claro, por defecto lo agrega al final, sí. Y retorna una nueva longitud del array. O sea que estamos hablando de estructuras dinámicas nosotros acá, ¿no es cierto? Como un array list sería esto. ¿Eh? Sí. ¿Funcionó? Chicos. Hagan un console log ahí, de edades. Acá. Sí, profe. Funciona. Bien. Y hago pop, ¿qué hace? El pop creo que lo sacaba, puede ser. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Remove the last element from an array y lo Ajá, retorna. el último elemento, sí. ¿Sí? Si el array está vacío, te va a dar indefinido. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Con pop. Sacando el 30. Está asignando el 34 a la variable edad. Y hagamos un. Hello, y hagamos un No, ese console es con push. Con push lo agregás, pero con pop sacás el último, que sería sacar el 30, en este Bien. caso. No, No, porque 34 agregás acá. 24 porque antes. acá me metiste, mira, fíjate. Sí, perdón, me había olvidado el 34. Mira, sigan la secuencia. Acá te metió el 34 y lo Sí, ves. sí, profe. Después lo sacás, ¿sí?
¿No se debería imprimir dato al final, en el último console log, para verificar que sea el último dato del array? No, porque ya te dice que mandatoriamente la función pop te devuelve el último, ¿entendés? Fíjate, mirá. No, igual ahí te va a imprimir, cuando agregué el 34, te va a imprimir el array con 34, y después lo va a sacar y te lo va a Pero, imprimir de Claro, vuelta sí. así. claro, pero acá fíjense, acá te va a imprimir con el 34, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero acá, ¿qué te imprime este último? Hasta 30, ¿sí? Sí, en realidad, si lo corrimos antes, va a imprimir con el 34 porque se va a haber agregado 2 veces igual. Por eso decía de imprimir el dato directamente para ver que lo saca. Sí, pero a ver, no, ¿cómo? Si vos acá tenés una estructura, vos acá metiste el 34, ¿sí? Sí, Ah, después, no, no, está bien, metiste el 34. Y al meter, tenés 2 veces, metiste 2 veces 34 porque lo claro, corriste 2 veces. Perfecto. claro, claro, por eso. Bien, no, perfecto, no, pero está bien, está bien. La idea, bueno, ahora, ¿cómo hago para sumarle un 1 al último ID y volverlo a meter? Mirá, bueno, esto quedó. ¿Qué quiero? Quiero simular, por Va a ejemplo, agregar una, vieron que va a agregar una, cuando el ID en una base de datos es incrementario numérico, que es 1, 2, 3, 4, bueno. La idea es que vos tengas acá y simulés que tenés un campo autonumérico, entonces irías al último, le sumarías 1 y después le harías un push con eso, ¿entendés? ¿Se entiende? O sea, Sí. Sí, habría que en let dato ¿qué haría? más ¿Qué 1. haría? Claro, exactamente, acá. Lo borro porque es un papazo lo que estamos haciendo, esto es de primer año. ¿Sí? ¿Qué hago? Edades, primero, edades.pop, ¿qué hace? ¿Qué hace esto? Me saca el 30, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, Bien. Let data. ¿Eh? ¿Puedo sumar un 1 a esto? ¿Eh? Y después quiero meter el 31. edades push. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, hay mucho por tallar. ¿Por qué es importante esto? Si yo tengo, por ejemplo, una aplicación a la derecha de correr, app, Node, app, en el 3032, ¿no? 3032. Bueno, es muy algo de lo que tienen que hacer ustedes, ¿no es cierto? Ustedes, en vez de tener acá producto, van a tener los elementos, ¿no? Las pizzas y toda la historia. ¿Mm? ¿Sí? ¿Lo ven? Y acá una barrita que ya va a buscar tal cosa, hamburguesa, lomo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, esto que está acá,
Yo lo estoy hardcodeando en este momento. Mira, lo tengo en un archivito que se llama data productos, miren. ¿A qué se parece? ¿Eh? A lo que estamos viendo nosotros ahora. ¿Sí? ¿Ok? Y los controladores, que son archivos que van a manejar la lógica, miren, yo acá tengo un controller, el controlador de los productos, o sea, recuerdan los objetos literales que yo les mencioné, que así como teníamos propiedades, también podían tener funciones, ¿ven? Tengo el nombre y esto es una función flecha, ¿se entiende? Voy a poner la palabra function, usé funciones flechas, ¿ven? Con parámetros, pero es lo mismo que estamos viendo nosotros. Show, ¿ven? Acá quiero que me muestre, bueno, estoy haciendo un find, en vez de un filter, un find, ¿ven? ¿Eh? Por eso necesito que ustedes manejen estas operaciones porque vamos a ver siempre la aplicación práctica de esto, ¿no? ¿Ven? Esto es una VM. Esto es una VM, fíjense. Yo acá, si elijo este producto, esta no está terminado, ¿no? Pero si hago un clic aquí, fíjense la URL de acá, que es importante. Hago un clic y la URL cambió, ¿ven? A producto /2, porque es el producto número 2. Este sería el 3, producto /3, y me muestra, obviamente que no está diseñado, todavía no tiene las hojas de estilo, pero la idea es que me muestre el elemento, ¿ves? Una vez que yo me lo muestra, yo puedo editarlo o eliminarlo, ¿ven? Si lo quiero editar, pincharía acá en un botón. No está diseñado, lo estoy armando, ¿ven? Y podría cambiarle acá el nombre y grabarlo, ¿ah? ¿Ven? Grabar producto. Y grabar de alta, toco acá. No está diseñado, pero la lógica, ¿sí? Por atrás es lo que más me importa. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. El backend es el que más me importa ahora para que vean cómo se labura. Uno le pone al frente acá hojita de estilo, bootstrap y lo hace bonito. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo andamos con la carpeta del profesor Magni? ¿Empezaron la carpeta? Ya, por favor, empiecen ya a trabajar en equipo y a desarrollar la carpeta, ¿no? A leer el problema y empezar a hacer la historia de usuario, a hacer mock-up, ¿sí? De las pantallas que necesitan y todo eso, ¿no? A meterle pimienta, o sea, en algún lado tendría que haber una pantalla como esta, ¿sí? Que diga el buen sabor y los elementos, lo que están mostrando, ¿sí? Con la historia de usuario, bueno, yo de acá hago un clic, si hago clic acá, me voy a tal lado, si hago clic acá, acá, creo la cuenta. Van a tener que hacer algo como esto ustedes. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. En los PDF que nos pasó, Sí. las historias de usuario estaban agrupadas siempre dentro de módulos. Exacto. Esa agrupación es libre, o sea, nosotros la hacemos No. como... No, tenés que respetar los módulos que él te da. Para eso te da una carpeta. Fíjate que la carpeta tiene también, hay módulos explicados y están sectorizados. ¿Entendés? Bien. Sí, no, yo había visto en que los dos PDF lo trabajaban distinto, por eso quería saber si había alguna libertad ahí para... No, tenés que encarar como te lo dio Magni. ¿Me entendés? Tal módulo, Ok, tal módulo, tal módulo. ¿Sí? bien. Bien. Y cualquier cosa le hablas con él. Pero te Bien. sugiero respetar las especificaciones. Bien, profe. Bueno, chicos, todo por hoy. Espero que vimos bastante, ¿eh? Bastante JavaScript. Ahora métanle con la de la carpeta, por favor. ¿Ok? Ok. Ok, profe. Listo. Un abrazo, chicos. Nos juntamos el jueves si Dios quiere. Nos vemos, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, cuídense, hasta luego.
Hasta luego.